en los tiempos en los cuales estamos centrando, es importante entender una perspectiva amplia del reino de Dios. Lo voy a repetir. Hay que entender o hay que tener una perspectiva amplia del reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si usted no tiene una perspectiva amplia del reino de Dios, difícilmente usted va a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando usted entiende que todo se trata del reino de Dios y que todo se trata de la expansión del reino y de la conquista del reino, comienza a entender por qué estamos haciendo cosas que mucha gente no entendería que hacemos. ¿Y por qué es tan importante entender el reino de Dios? El reino de Dios no es solo una doctrina, ojo acá, no es solo una idea futura. Lo voy a repetir, el reino de Dios no es una doctrina, no es una idea futura. Pongan mucha atención conmigo. Es una realidad presente, activa y llena de poder. Diga conmigo, el reino de Dios es una realidad presente, activa y llena de poder. Si no entendemos esa perspectiva del reino de Dios, difícilmente vamos a poder avanzar. Número uno, y quiero enseñarle esto: el reino de Dios no es una doctrina, el reino de Dios no es una imaginación ahí rara, el reino de Dios no es como un viaje ahí que dice, ay, es que el reino y no sé qué. No, el reino de Dios no se enseña, el reino de Dios se experimenta, el reino de Dios se vive, el reino de Dios es una realidad. Diga conmigo, una realidad. Y es una realidad, ojo acá, presente, o sea, que opera en el ahora. Es una realidad activa y es una realidad llena de poder. Si no entendemos el reino de Dios, difícilmente vamos a poder entender el mover de Dios, el poder de Dios y la voluntad de Dios. En el reino de Dios es donde cuando usted tiene revelado el reino, es cuando usted tiene revelado el poder, la voluntad y los planes de Dios. Vamos a Lucas 17:21 y mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 17:21. No dirán o ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí. Parece que le dije, el reino de Dios está allá como por Edén, por Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dirán, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí. Diga conmigo, he aquí. Pero diga conmigo, he aquí. El reino de Dios está entre vosotros. Yo vengo a decirte algo, iglesia. El reino de Dios no es una fantasía. El reino de Dios no es algo que vamos a ver en el futuro. El reino de Dios está aquí, es ahora y está entre vosotros. Ojo acá. El hecho que esté entre vosotros o que el reino esté entre nosotros no significa que nosotros vivamos en el reino de Dios. Puede oír del reino, puede tener la teoría de que el reino está aquí, pero hay características cuando una persona vive en el reino de Dios, manifiesta el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios está, diga conmigo, el reino de Dios está aquí, está ahora y está en nosotros. Diga conmigo otra vez, el reino de Dios está aquí, está ahora y está entre nosotros. Hoy no vengo solo a hablar del reino, vengo a activar el reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en todo lo que hagas. El reino de Dios tiene que ser activado. ¿Por qué, pastor? Porque el reino de Dios no se enseña, el reino de Dios se demuestra. Lo voy a repetir, el reino de Dios no se enseña, el reino de Dios se demuestra. Lo que usted ve que pasa en esta casa, milagros, sanidades, señales, prosperidad, bendición, liberación, es una muestra
del reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el reino de Dios no se enseña, el reino de Dios, diga conmigo, se demuestra. Entonces, déjeme hacerle una pregunta y ya voy a empezar de ácido y de mala onda. Pero le tengo que hacer esta pregunta. Le dije, el reino de Dios se demuestra. Ahí te va la pregunta. ¿Estás listo para dejar de vivir como víctima y empezar a vivir como embajador del reino de Dios? Lo primero que pasa para que el reino de Dios no se manifieste en la vida de una persona es que la persona se victimice. Cuando una persona se victimiza, ¿por qué el diablo, por qué la religión te ha llevado a victimizarte? Dije, ¿por qué el diablo, por qué la religión y por qué las doctrinas han empujado a la gente a victimizarse? ¿Sabe por qué? Porque toda persona que se victimiza no podrá experimentar el reino de Dios. En otras palabras, ay, pastor, qué pobre de mí. ¿Por qué pobre? Es que yo nací de una familia tan pobre y tan difícil y no sabe todo lo que hemos pasado. Dile al lado, víctima. Uy, ya me metí en problemas. Ay, pastor, es que yo estoy todo chiquito y débil y no sé qué. Dile al lado, víctima. ¿Qué es eso? La victimización es la mayor barrera para que el reino de Dios es que mi papá es muy malo, pastor, y es que ya no sé qué hacer porque siempre víctima. Es que mi papá es un desgraciado conmigo, mi mamá, tengo unos muy malos papás. Víctima. La palabra de Dios te dice, yo te di las armas para luchar. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en las tinieblas. Yo vengo a decirte algo. El día que te dejes de quejar de tu papá y comiences a pelear por su alma, comiences a pelear en contra del espíritu que opera en él, en tu madre, en tus hijos, ese día Dios dice, mi reino se establece en tu vida. Hoy vengo a decirte algo. No hay pretexto, no hay pretexto, porque Dios ya pagó el precio para que toda área de tu vida sea bendecida. Dije, no hay pretexto, porque Cristo Jesús ya pagó el precio para que toda área, dije toda, para que toda área en tu vida sea bendecida. Pastor, pero necesito sanidad. Cristo ya pagó el precio. Pastor, pero necesito provisión. Cristo ya pagó el precio. Pastor, pero necesito que mi familia sea restaurada. Cristo ya pagó el precio. Pero la mentalidad y el estado de víctima está repeliendo, está deteniendo el reino de Dios. En otra palabra, si usted no está listo para dejar de ser víctima, no está listo para experimentar el reino. ¿Víctima de qué? Imagínense que a Carlos Slim le roben 100 pesos. 100 pesos. Y que diga, ay, es que me robaron 100 pesos. ¿Usted cree que llore por 100 pesos? ¿Por qué? Porque tiene cientos de millones. Los recursos, lo que tiene guardado, hace que financieramente nunca tome una posición de víctima. En otra palabra, yo le vengo a decir algo para todo aquel que toma la posición de víctima. Pastor, es que lo último que tenía, no sabe, no lo encuentro. Víctima, este día, Padre Celestial, te pido perdón por caminar como víctima. Y hoy volteo a verte a ti, al dueño del oro y la plata, al Rey de Reyes, al que sana, al que libera, al que ya pagó el precio. Y me apropio del reino de Dios. La mentalidad o la posición de víctimas
es el ataque más silencioso del diablo, y no solamente es un ataque silencioso, sino es un ataque poderoso, porque cuando tú tomas una mentalidad o una posición de víctima, pongan mucha atención en lo que le voy a decir, empiezas a rodearte de personas que empoderan y validan esa posición. Dije, cuando tú tomas una posición de víctima, automáticamente te rodeas de personas que validan tu posición. ¿Cómo que validan tu posición? Ay, qué pobre de mí. No sé cómo voy a salir adelante porque ya no tengo nada. Y tus 5 amigas cacatúas. Sí, amiga, es que todos estamos igual, pero porque todos los hombres no son. Validaron tu posición, ojo acá, y empoderaron tu posición. Yo no me junto con personas que me digan, ay, pastor, es que lo que va a hacer está muy difícil. Si me dicen a mí está muy difícil, digo, ay, váyase para allá, tome 100 pesos, cómprese una hamburguesa. Yo no lo quiero cerca de mí. ¿Por qué? Porque yo no voy a tomar ninguna posición de víctima. Dios me ha empoderado para hacerle frente al diablo. Dios me ha empoderado para hacerle frente a Satanás. Dios me ha empoderado para sanar enfermos, para liberar cautivos. ¿Cómo? Si Dios me usa para sanar enfermos, ¿cómo no me va a sanar a mí? Si Dios me usa para liberar cautivos, ¿cómo no me va a liberar a mí? Si Dios me ha usado para orar por provisión, ¿cómo no me va a proveer a mí? Yo vengo a decirte esto: si Dios te usa, ¿cómo no lo va a hacer por ti? Pero tienes que dejar la mentalidad de víctima. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿estás listo para dejar de vivir como víctima y comenzar a vivir como un ciudadano del reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Está listo para comenzar a vivir como embajador del reino? Diga conmigo, sí. Diga conmigo, la víctima. Pero diga conmigo, la víctima hoy queda atrás. La víctima hoy queda enterrada. Y hoy nace un embajador del reino de los cielos. Entonces, pastor, para entender el reino de Dios tenemos que ir al diseño original del reino de Dios. Y lo primero que hay que entender es, lo platicaba ayer con todos los líderes que vamos a graduar hoy, es entender el principio de la creación. ¿Quién fue primero creado? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién? Usted dice, ya oigo, el hombre. No. Mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis 1, del 26 al 28. ¿Cuál es la intención original de Dios para la humanidad? Dije, para la humanidad. Mira lo que dijo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esta palabra, hombre, se está refiriendo al humano, no al hombre o varón. Mira lo que dice: hagamos al hombre, voy a ponerlo más en palabras más claras, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué va a hacer? Y señoré, mira lo que dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué dice ahí? Yo no lo voy a decir. A su imagen de Dios lo creó. Ay, Dios mío. ¿Qué dice?
varón y hembra los creó. ¿A quién creó Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al mismo tiempo. Y eso a mí, ¿qué, pastor? Es que yo vengo a decirte algo. No hay pretexto, porque la voluntad de Dios desde el principio dice, y aparte que los creó, los bendijo y dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra. Pero mire, está en plural: sojuzgadla, señorear sobre las peces del mar, yo vengo a decirte algo, mujer, hombre, Dios desde el principio te dio autoridad. La voluntad de Dios desde el principio es que usted, hombre o mujer, están llamados a sojuzgar la tierra, a señorear la tierra. Saca la maldita religión que la mujer es un mueble. La mujer tiene autoridad, la mujer tiene poder. Hay alguien que lo tiene que creer. El hombre muchas veces está pasguato, pero hoy te digo, mujer, levántate, porque Dios te dio autoridad, te dio poder para gobernar y para juzgar la tierra. Entonces, en la tierra, el hombre fue formado primero, y después de la costilla fue formada la mujer. Solamente eso pasó para establecer una posición, no una autoridad. No está listo. No está listo para eso. Para establecer una posición, no una autoridad. Cuando Dios formó al hombre, es porque, ¿sabe por qué? Porque dijo, tiene que haber un responsable. El hombre y la mujer van a tener poder. El hombre y la mujer están llamados a juzgar la tierra. El hombre y la mujer pueden atar y desatar, echar fuera demonios, orar por eso lo puede hacer el hombre. El hombre y la mujer pueden predicar. Eso dice la palabra. Pero tiene que haber un responsable. Y dijo Dios que sea el hombre. Entonces, por eso, cuando el hombre peca, Dios dice: ¿qué hiciste, Adán? Tú eras el responsable. Pero el poder se lo dio, la autoridad se lo dio. Y de repente Dios dice: sacó a la mujer de la costilla. ¿Sabe para qué? Para establecer la posición de la mujer en el matrimonio. No atrás, no adelante, no abajo, no arriba, sino a un costado del hombre. Segunda, para establecer la función de la mujer. Ahorita le tengo que decir esto para que entienda el reino. ¿Cuál es el propósito de las costillas? Se lo digo, ¿cuál? Proteger el corazón. Entonces Dios dice: yo voy a darle al hombre a una compañera que va a estar a su lado, que van a caminar juntos, que van a prosperar juntos, que van a gobernar juntos. Mucho religioso aquí ya le voló los sesos. Dios dice: yo le voy a dar el nombre a una compañera que van a sojuzgar juntos, que van a prosperar juntos, que van a gobernar juntos, que van a disfrutar juntos, que van a caminar juntos, pero uno es el responsable. Dije, pero uno es el responsable. El ser cabeza no te hace estar por encima de. El ser cabeza solamente te hace responsable de. No sé si entendió. El yo ser cabeza de este ministerio no me hace estar por encima de usted. Solamente soy responsable del ministerio. Hay pastores que quieren estar por encima de.
Ay, que soy tan inalcanzable, soy tan intocable. Floto y nadie me puede tocar. Hazte para allá. ¿Qué es eso? El ser cabeza no me hace intocable. El ser cabeza de este ministerio no me hace estar por encima de nadie. Solamente soy el responsable. Hombre, si tú eres cabeza, no estás por encima de tu mujer. Solamente eres el responsable y el que da la cara por tu casa. ¿Por qué digo esto, pastor? Porque muchas veces las mujeres, en la posición de es mi autoridad, toman una posición de víctima. Es que yo, pastor, como mi autoridad no ora, yo ¿qué puedo hacer? Por eso nos va mal. Es que mi cabeza, mi esposo está todo desconectado. ¿Qué puedo? Dios te dio a ti también, mujer, el poder, la autoridad para orar y para levantarte por tu casa. Dile al de al lado, pero dile al de al lado así. Pela los ojos así y dile al de al lado, no hay pretexto. Dios también te empoderó a ti, hombre, mujer, niño, anciano, todo hijo de Dios. Dios lo ha empoderado para ser un embajador del reino de Dios en la tierra. Entonces, pastor, el plan de Dios desde el principio fue establecer el cielo en la tierra a través del hombre. Pero ¿qué pasó, pastor? El hombre pecó y entregó su autoridad al enemigo. ¿Cuándo es que el hombre entregó su autoridad al enemigo? Cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste? Y el hombre, ¿qué le dije? ¿Cuál era la función del hombre? Tomar responsabilidad. Dios se acercó y dijo, ¿qué hiciste? Y el hombre, ay, la mujer que me diste. ¿Dónde están los pantalones? Uy, pero bueno, ya no digo nada mejor. Entonces el hombre le entrega la autoridad al diablo y ahí todo se pierde. El plan del plan de Dios se detuvo y el plan de Dios se pausó. Cuando el hombre entregó la autoridad a Satanás. Lo que se perdió, ojo acá, no solamente fue la relación entre Dios y el hombre, sino lo que se perdió fue el gobierno del reino en la tierra. Pero mira lo que dice Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido. Diga conmigo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios, ¿qué dice? Lo voy a decir otra vez. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios, diga conmigo, se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús no solo vino a perdonar los pecados, sino vino a restaurar el reino de Dios en nosotros. Lo voy a repetir. Jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino vino también, aparte de perdonar nuestros pecados, a decir, yo voy a restaurar el reino de Dios en tu vida. Y en otras palabras, Cristo vino a decirte, ahora tú puedes reinar otra vez. Acá no. Antes, ay, pastor, pero es que la carne es débil. ¿Cómo le digo amablemente? Ay, pastor, es que la carne es débil. No sea niñita. Carne débil. ¿De qué debilidad habla? Si la palabra de Dios dice, Cristo Jesús vino a perdonar los pecados de la humanidad. Pero no solamente los pecados de la humanidad, sino vino a restaurar el reino en tu vida. ¿Para qué el reino tiene que ser restaurado? Para que usted pueda gobernar. ¿Gobernar sobre qué? Gobernar sobre su carne, gobernar sobre el pecado, gobernar sobre la muerte. Antes le teníamos miedo a la muerte. Hoy descansamos
porque sabemos que la muerte solamente es el paso para la vida eterna. Yo vengo a decirte esto: si tú tenías miedo, si tú tenías ansiedad, Dios te dice este día: el reino de Dios tiene que ser restaurado sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida. ¿Para qué, pastor? Para que usted pueda gobernar. Cristo Jesús vino a decirte: ahora tú puedes volver a reinar. Entonces, pastor, cuando el reino llega con la evidencia de qué, pastor. ¿Cuáles son las evidencias del que el reino llega? Número uno, para los que toman nota: la enfermedad se va. Cuando el reino de Dios llega sobre una persona, la enfermedad se va. Ay, pastor, yo estoy todo chueco. Estoy orando para que Dios me sane. No. Cambia tu oración. ¿Cómo que cambia? Deja de orar para que Dios te sane y comienza a orar para que el reino venga a tu vida. Di: Padre celestial, esta mañana lo único que te pido es que tu reino venga a mi vida, que tu reino venga a este cuerpo, que tu reino venga a mi casa, que tu reino. ¿Se acuerda el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Cambia tu oración y empieza a decir todas las mañanas: Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres. Esta mañana que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi casa, que venga tu reino. Donde el reino viene, la enfermedad se va. Donde el reino llega, la pobreza se va. Donde el reino llega, la división se va. Que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino. Esa es la oración. Esa es la oración. Cuando tú oras que venga tu reino, estás diciéndole a tu carne: hoy, carnota, ¿qué es lo que se enferma? La carnota. Dile al lado: la carnota. ¿Qué es lo que duele? La carnota. Pero cuando tú dices que venga tu reino, estás diciendo: carnota, hoy se te acabó de estar gobernando. Hoy mi espíritu va a gobernar y toda enfermedad se tiene que someter. Toda pobreza, todo pecado, toda iniquidad se tiene que someter. Entonces, pastor, ¿cuáles son las evidencias? La enfermedad se va. El caos se organiza. Ay, que mi vida es un caos. Que venga tu reino. Ay, que mi mente es un caos. Que venga tu reino. Es que mi negocio es un caos. Que venga tu reino. Porque cuando el reino viene, el caos se organiza. Cuando el reino viene, el temor se convierte en paz. Usted dice: pastor, tengo miedo. Y ahí está usted: Padre celestial, todo el espíritu de miedo y lo echo fuera. Está bien. Pero ¿qué te parecería si dijeras: Padre celestial, santo eres, digno eres, todopoderoso eres, que tu reino venga, que tu reino venga, que tu reino venga? Cuando el reino de Dios viene, el miedo se va y viene la paz. Cuando el reino de Dios viene, el infierno se sujeta. Pastor, ¿dónde dice todo esto? La palabra de Dios dice que Jesús decía: arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaba cuando decía eso Jesús? Los enfermos se sanaban, los oprimidos se liberaban, se multiplicaba la provisión. Cada milagro era una demostración del reino de Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? 1 Corintios 4:20. El reino no consiste. Usted léalo para que no me regañe a mí. El reino no consiste.
A mí me puedes chutar toda la Biblia y el sermón más estructurado. Eso no habla de reino. El reino no consiste en palabras, sino en poder. ¿Poder para qué? Poder para orar por los enfermos, poder para liberar cautivos, poder para multiplicar lo que Dios. Hay aquí alguien que lo cree. Hay personas que dicen: pastor, Dios me ha bendecido, Dios ha bendecido mi empresa, Dios me ha crecido mi finanza, pero hoy te profetizo a ti que estás en expansión y crecimiento. La palabra de Dios dice que tú tienes poder para multiplicar. Y hoy te digo, si creíste que expandiste, ni siquiera va a pasar otro mes y te vas a expandir más y vas a crecer más. Yo te lo profetizo en el nombre de Jesús, porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. Poder es desatado este día para multiplicar, poder para liberar, poder para sanar enfermos, poder para liberar cautivos, porque el reino de los cielos ha llegado, ha llegado, ha llegado. El reino es poder. ¿De qué sirve el reino de Dios si no se manifiesta? Eso no es rey. El reino de Dios viene y la iglesia toda chueca con goteo. El reino de Dios viene y la iglesia con las bocinas viejas de 1935. El reino viene y la hermanita de 78 años con la misma enfermedad de hace 50 años que llegó. Voy más amable, ¿verdad? ¿Cómo que el reino viene? Toda persona que ha llegado a este lugar, yo puedo decirle que tu vida, tu economía, tu fe no es la misma que hace un año. Tu economía, tu fe, tu negocio no es el mismo de hace 2 años. Y no es casualidad, ni es por mí. Es porque el reino de Dios se ha estado estableciendo en tu vida. Y entre más fuerte viene el reino, más grande es la expansión, más grande es la bendición, más grande es el poder. Entonces, pastor, el reino es para manifestarlo en cada área de nuestra vida. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Se acuerda? Bueno, había un endemoniado, estaba oprimido, el endemoniado pone todo lo que hoy mucha gente estamos o estábamos: oprimidos, encadenados. Él dice la palabra que estaba encadenado, marginado, estaba echado fuera del pueblo. Y hoy es una de las señales de la iglesia de hoy. La señal de una persona demonizada o influenciada por, no poseída, demonizada o influenciada por un demonio es opresión. Si usted está oprimido, está influenciado por un demonio. Ay, pastor, ¿cómo que hay, pastor? ¿Usted cree que el estrés es normal? Cuando usted está estresado, ¿cómo se siente aquí? Uy, voy a que me truenen, pastor. Que te truenen, lo que necesitas es que te liberen. Estás oprimido, estás encadenado, te sientes atado, marginado. Pero cuando Jesús llegó, dice la palabra de Dios, que el reino se manifestó. Y ni siquiera Jesús había hablado cuando él ya se estaba liberando. ¿Por qué? Porque cuando el reino viene, la liberación viene. Pero no solamente viene la liberación, sino viene una transformación. El endemoniado pasó de ser ese marginado, de ese encadenado, de esa persona que tiraba voces y que todos le tenían miedo, a ser un evangelista. Cuando un endemoniado, atado, marginado, sucio, en la orilla del pueblo,
de repente pasa a ser una evangelista, una persona que habla de Dios, una persona que todos oyen. ¿Cuándo? Póngala ahí, cuando el reino de Dios llega. Cuando el reino de Dios llega. Tú dices, pastor, es que nadie quiere saber de mí, nadie me quiere escuchar, porque yo soy ese marginado, porque yo hice mucho daño, porque yo era de lo peor. Pero te voy a decir algo, hijo. Cuando el reino de Dios llega, tu vida es transformada, tu pasado es borrado, tus pecados son perdonados, y hoy puedes decir, yo voy a predicar. La gente te va a escuchar, la gente va a querer lo que tú cargas, la gente va a querer ver la manifestación, porque la palabra de Dios dice, la gente, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No están esperando la predicación, no están esperando los abrazos, no están esperando, están esperando la manifestación de poder del reino de los hijos de Dios. Y al lado, yo soy hijo. ¿Qué está esperando el mundo? La manifestación de los hijos de Dios, no de las víctimas del diablo. Dile ahí a tu esposo, yo no soy víctima del diablo. Dile ahí a tu esposa, ya aunque sea porque mira, las mujeres no son chillonas, pero los hombres nos da una gripa, somos víctimas del diablo. Dile ahí a tu esposa, mi amor, perdóname por las gripas, pero díselo. Perdóname por ser chillones, pero hoy dígale a su esposa, yo hoy dejo de ser víctima del diablo. Entonces, el reino no está limitado a un púlpito, no está limitado a la iglesia, no está limitado a este lugar. El reino, ojo acá, se tiene que manifestar en tu casa, en tu negocio, en tu escuela. En otra palabra, en todos lados donde tú llegues, se tiene que manifestar el reino de Dios. Di conmigo, este día, yo, en el nombre de Jesús, soy un portador del reino de Dios. Diga conmigo, donde yo llego, llega su reino. Y donde su reino llega, todo cambia. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús que a donde quiera que tú vayas, que todo lugar que tú pises, todo cambia. Las atmósferas cambian, la tristeza cambia por gozo. A donde tú vayas, la pobreza cambia por prosperidad. A donde tú vayas, yo te profetizo que la enfermedad saldrá huyendo, porque el reino de Dios que está sobre ti cambia todo. Entonces, pastor, ¿cómo le voy a hacer para cambiar todo, para aportar el reino? Para ver el poder del reino no basta con ir a la iglesia. Eso es default. Eso es de cajón. No basta con ir a la iglesia. Hay que vivir bajo el gobierno de Dios. Lo voy a repetir. Para manifestar el reino y para aportar el reino, no basta solo con venir a la iglesia. Ese es uno de los puntos. Sino hay que vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo vivimos bajo el gobierno de Dios? 3 pasos sencillos. Póngala ahí. 1. Obedecer sin cuestionar a Dios. El reino requiere, escuche bien esto, el reino requiere obediencia, no negociación. Hay unos aquí que son Shark Tank, anda negociándole con Dios. Bueno, sí, ahorita sí voy, pero es que el pasado mañana estoy muy ocupado, entonces no voy a poder hacer esto. Pero bueno, el martes te repongo doble. El reino no se trata de negociación. El reino se trata de obediencia. Número 2. Si quieres manifestar el reino, entonces, número 1, obedece sin cuestionar. Número 2, depende del Espíritu. Ten una dependencia del Espíritu.
El Espíritu Santo es el representante del reino de Dios en nosotros. Si tú quieres que tu cuerpo, que tu vida sea una embajada del reino, tienes que tener un embajador. Una embajada sin embajador no es embajada, no sirve para nada. ¿Quién es el embajador de Dios en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Quién es Dios en la tierra? El Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú dices, pastor, yo quiero ser una embajada, estás diciendo, tú te vas a hacer a un lado y va a tomar la silla el Espíritu Santo como embajador. Número 3, activa la fe. El poder del reino se libera. Ojo acá. El poder del reino se libera cuando crees y actúas. Si usted no actúa y se queda en creer, jamás va a poder ver el poder del reino. El poder del reino se libera, se desata cuando usted actúa. Pastor, yo quiero orar por enfermos. El día, escuche bien esto, el día que veas a un enfermo y des el paso de orar, ahí se te va a desatar el poder. El poder no viene antes de, el poder viene durante. No entendió eso. El poder no viene antes de, el poder viene durante. Hay personas que dicen, ay, es que estoy esperando que vengan las riquezas para ahora sí diezmar. No se diezma así. Tú dices, pastor, yo tengo poco, pero voy a diezmar correctamente, metódicamente de lo que tengo. Y eso es lo que va a desatar la provisión. Dice usted, pero pastor, es que yo siento que no puedo orar por un enfermo. No te preocupes, no hay poder en ti. Hasta el día que tú dices, hoy voy a orar por esta persona, y tú dices, a ver, voy a orar por ti. Cierra tus ojos, levanta tus manos. En el nombre de Jesús tú eres sano. Ese día el reino de Dios dice, aquí un embajador valiente. Yo tengo que respaldarlo y el poder es desatado. El poder no es desatado por teoría. El poder, para ser desatado, necesita creer y actuar. Diga conmigo, creer y actuar. Termino con esto. En tu familia, ¿qué es creer y actuar? Porque es muy fácil creer y actuar en una sanidad, pero se lo voy a bajar al día a día y se va a llevar tarea para que el reino de Dios se restaure en su vida. ¿Qué es creer y actuar en tu familia? Póngala ahí. Creer y actuar es perdona, restaura y sirve. La señal que tú has perdonado es que puedes servir a la persona que te ofendió. Si usted no puede servir, hay personas que dicen, no, yo ya lo perdoné, pero hoy sentarme con esta persona a la mesa, no, está loco, no has perdonado. La señal de que tú perdonaste genuinamente es que puedes servirle a esa persona. No puedes servirle, no has perdonado. En tus finanzas, ¿qué es actuar? ¿Qué es creer y actuar? Yo creo. ¿Cuántos creen que Dios puede multiplicar todo? Tus finanzas, sé fiel con tu diezmo, con tu ofrenda. Honra a Dios. Vive en integridad. No robes. Pastor, yo no robo. Si entras a las 9 de la mañana a trabajar y llegas a las 10, estás robando. Ay, no les gustó. Número 3. En la sociedad, ¿cómo creo y actúo, pastor? Sé luz en medio de las tinieblas. Defiende la verdad. Haz justicia, da esperanza, habla de la palabra de Dios. Dios no quiere que salgas el día de hoy con una buena enseñanza. Quiere que salgas empoderado para vivir el reino de Dios.